difícil. Mira, es que la desaparición forzada es una cosa muy difícil, es un crimen muy cabrón porque en realidad la desaparición forzada está guiada a golpear a las personas que quedan vivas. Digamos, hay un sociólogo que se llama Carlos Figueroa Ibarra que habla mucho sobre eso en un libro, es decir, desaparecer a alguien. Bueno, a la persona le quitaste la vida, le quitaste la libertad y le quitaste la posibilidad, pero a las personas les quitas la posibilidad del duelo, a las personas que están a su alrededor, y es un crimen eterno mientras dura el recuerdo de la persona que es desaparecida. Entonces, para mí crecer con ese nombre fue una sombra bastante difícil, una cuestión dolorosa por el carácter de cómo fue el crimen. Digamos que a ella la secuestran en 1981 y la tienen durante un año secuestrada, haciendo varios contactos con la familia, pidiendo intercambio de ella por otra persona. Entonces, digamos de por sí, cuando vos ya te pones a estudiar y a entender lo que significa que el ejército tenga una persona por más de un año retenida, es una cosa dolorosa. Y obviamente al yo tener el nombre es una cosa que me dolió en el cuerpo también. O sea, no solo en la memoria, sino en el cuerpo, en pensar qué fue lo que pasó con su cuerpo también, qué fue todo lo que ella tuvo que sufrir. Y entonces, bueno, de ahí viene la parte dolorosa del recuerdo y de la sombra, digamos, de crecer en una casa. La casa de mis abuelos estaba llena de fotografías de ella, de muchas fotos de muchas personas, pero de fotos de ella, y hay una foto en particular muy grande que había de ella en la casa. Entonces era como ver esa fotografía y crecer a la sombra de un recuerdo tan doloroso. Eso uno, y otro también, de que al haber sido una persona martirizada, dentro de esa cuestión que los seres humanos tenemos de la martirización, convertimos a la persona que ya no está en una santa. Entonces yo también crecí a la sombra de una persona que en la distancia y en la memoria era perfecta. Y bueno, ella escribía poesía más o menos hay un montón de textos de ella allá, y la mayoría, digamos, de textos están datados en los 70s. En los 70 fue como su creación poética, y contextualizado eso, la creación poética en los años 70 era una poesía que yo ahora le llamo panfletaria, digamos, en el sentido de que era una poesía que incitaba a la lucha revolucionaria. Era una poesía que era entonces hermano y hermana ante las injusticias, pues entonces organicémonos y salgamos a las calles. Y no, era una poesía que realmente estaba incitando a las personas a organizarse. Entonces, como que mi primer rastro poético empieza más o menos cuando yo tenía 10, 12 años, y yo escribía como ella, total, digamos. Yo a los 12 años es que yo descubro realmente lo que implicó la desaparición forzada en la guerra. A los 12 años, yo tenía 12 años cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1996, y cuando, digamos, ese día fue súper fuerte porque se firmaron el 29 de diciembre de 1996, y justamente el cumpleaños de Rebeca era el 29 de diciembre. Entonces ese día yo me recuerdo que en la televisión estábamos viendo este montón de gente en el Parque Central, y además mi abuela llorando, y toda la gente muy triste y muy lastimada porque ella interpretó la firma de los acuerdos de paz como una traición de la guerrilla, y encima que fuera en su cumpleaños. O sea, todos los 29 de diciembre en mi familia eran muy tristes, pero ese día fue peor. Entonces, como enfrentarse a eso, y entonces, bueno, wow, ¿qué fue esto? ¿Qué era la guerrilla? Yo me recuerdo que en el parque gritaban URNG, URNG. Yo le preguntaba, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y fue enterarnos de que la tía no estaba en Estados Unidos como nos habían dicho, sino que había sido guerrillera y que había sido desaparecida. Entonces, empezar a encontrar esa poesía que hablaba sobre estas cosas, pues mi primera forma de escribir poesía fue esa. No era de organicémonos, agarremos conciencia, salgamos a las calles, hagamos esto, hagamos el otro. Y cuando yo finalmente ya me organizo y salgo a las calles y empiezo a estar con otras personas que también
digamos que también estaban con esos rastros de la guerra en su memoria, en su cuerpo y todo, pues entonces ya el rastro de Rebeca fue mucho más difícil porque era como te va a pasar lo mismo que a ella, te va a pasar lo mismo que a ella, te va a pasar lo mismo que a ella. Entonces hubo un buen de años que básicamente yo dejé de escribir y yo creo que era un poco la pelea con esa sombra también, ¿verdad? O sea, no todo es heroico, no todo es qué lindo haber crecido así, sino que ha sido un rastro doloroso. Entonces, más o menos a los 23 años yo agarro el seudónimo de Miss Penny Lane para hacer poesía, y era una poesía que ya no tenía que ver con ella, sino que tenía que ver específicamente conmigo. No sé cómo se construye memoria colectiva con poesía. Qué buena pregunta. Yo siento que en la medida de decidir no olvidar, digamos, mi abuelo murió no de Alzheimer, pero sus últimos años fueron de Alzheimer. Y precisamente era bien paradójico porque era como toda su vida ellos intentaron mantenerla viva, tal vez más mi abuela que mi abuelo, a través de las fotos, a través de recordarla todos los 29 de diciembre, a través de tantas cosas, ¿no? Y como al final la misma memoria dijo, ya no quiero recordar, porque es muy doloroso. Y porque para ellos fue mucho más difícil porque en el contexto en el que ellos estaban, y de hecho por ejemplo en el lado de mi familia, del lado de papá, hay una cosa muy fuerte, o sea, esto no se habla y cuesta mucho hablar de las cosas emocionales con mi papá y con mi tío, que ya solo quedan ellos dos vivos. Y durante muchos años mi abuela ni siquiera tenía con quién hablar de este tema. Hasta que yo crecí, pues empecé a hablarle, y después mi prima también, y como que empezamos a decir, hablémoslo por favor, porque nosotras también necesitamos sanar esta herida. Entonces fue hasta ese momento que empezamos a hablar eso. Cuando yo empecé a hablar con mi papá, yo ya tenía 18, 19 años, que yo estaba metidísima en el activismo. Yo, papá, por favor, contame, yo necesito que me hables de ella, háblame, yo tengo su nombre, ¿por qué no me hablas de ella? Y al principio yo me recuerdo que mi papá solo lo hacía cuando tomábamos, ¿verdad? No era algo que nos pudiéramos sentar a hablar. Hace como un año estábamos en una feria del libro que yo iba a cantar, y se sentó una amiga con nosotros, una amiga periodista, y mi papá empezó a hablar tan fácil de Rebeca. Sí, es que ella la tuvieron secuestrada aquí, pasó esto, pasó lo otro. Y yo lo miraba y decía, ¿qué pasó? Porque antes costaba tanto y ahora lo veo aquí hablándolo así tan tranquilo. Y es porque precisamente hablar y expresar ayuda a que eso que vos tenés reprimido salga. Entonces a lo que voy es que como que la estrategia de sobrevivencia emocional en aquellos años de la guerra para ellos fue no hablarlo, ¿verdad? Es decir, esto no pasó, o pasó pero no lo recordemos tanto, o no lo estemos reforzando. Y además era una estrategia de sobrevivencia emocional, pero era una estrategia de sobrevivencia en general, porque o sea, en aquellos años vos hablar de esas cosas significaba que podías morir, que alguien podía escuchar y alguien podía decir, esta es una familia de guerrilleros, y habían lo que le decían orejas, ¿no? Que decían, este es familia de guerrilleros, mátenlos. Entonces también fue una estrategia de sobrevivencia de la familia. Entonces para mí la poesía y poder poner todo esto en canciones y poder poner esto en letras es una forma primero de sanar, porque yo tengo una herida de nacimiento. Yo nací de una muerta
y además de una muerta sin tumba. Y esa es una herida muy dolorosa que cargaron desde pequeña. Entonces para mí eso fue sanación, ¿verdad? Fue sanación el poder decir y sacarlo y hablarlo y decir necesito sacar esto de mi cuerpo y lo necesito poner en papel, ¿verdad? O me voy a morir con esta herida que yo tengo dentro. Llorarla, sacarla, dejarla fluir, fue para mí sanarlo y yo creo que también ayudó a mi familia. Y entonces, digamos que con los años, cuando yo ya logré sanar un poco más, porque no es, o sea, todavía es algo que me pone muy sensible y tal vez no quiero que me deje de doler porque es una cosa que me hace seguir adelante. Entonces, yo creo que tal vez hablarlo y decirlo y saber que no soy la única, que en su momento me ayudó muchísimo, le puede ayudar a otras personas también para hablarlo y para decirlo y para decir yo también tengo esta herida en mi familia, yo también tengo esta herida en mi ombligo, yo también crecí con esta herida. Entonces, que pueda servir para que así no muera el recuerdo, pero también que nos ayude a ir encontrando ciertas formas colectivas de podernos ir abrazando también, porque tanto dolor es necesario sanar.